Buenas noches, hermanos. Después de un lapso de que nos dejamos de congregar, yo siento que Dios tiene todo en sus manos y Dios sabe qué es lo que es bueno para nosotros. Nos tienen que pasar por el desierto, por muchas pruebas, por muchas vicisitudes, para que uno pueda entender quién es Dios en realidad. Tenemos la intención en nuestro corazón de iniciar con el estudio de la carta a los Corintios. Es una carta que en realidad se identifica mucho con el espíritu de hoy en el mundo actual que vivimos. En un mundo que está rodeado de tanto engaño, de tanta religión, de tantas cosas que realmente no llevan al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo empieza describiendo en 1 Corintios, empieza a describir en 1 Corintios el engaño que ha venido sufriendo la iglesia de Corintios, ¿no? Entonces iniciamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice: yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, y junto a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor bendito, de reunirnos, Señor, para que tu palabra sea oída, para que tu palabra sea quien nos guíe a toda verdad, Señor. Estamos aquí reunidos porque necesitamos, Señor, que tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, para que podamos honrarte, para que podamos glorificarte, para que podamos exaltarte, Señor bendito. Te ruego, Señor bendito, que nos des de tu espíritu, que abras nuestros ojos, que abras nuestros entendimientos, Señor, que realmente seas tú el que hable en nuestras vidas, para que podamos que tú puedas iniciar en nuestras vidas una obra perfecta, para que el mundo pueda ver que realmente tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, que este instrumento, Señor, sea para alabarte y glorificarte, Señor, y que nos escuchen esta palabra sea para que se encuentren contigo, Señor, para que se encuentren contigo, Dios nuestro. Esa es nuestra misión, para que la gente pueda entender que no debemos de seguir a hombres, sino realmente seguir lo que la palabra de Dios nos describe, Señor bendito. Te ruego, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues bien, el apóstol Pablo inicia hablando y confirmando ser el apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, dice, ¿no? Entonces, si nosotros vemos realmente, el apóstol Pablo habla que es un enviado, ¿verdad? Eso quiere decir apóstol, literalmente uno enviado. Dice, Pablo establece su autoridad como emisario del Señor Jesucristo por nombramiento de Dios. O sea que el apóstol Pablo en 1 Corintios tenía un gran problema como se vive hoy en día. Se habían infiltrado falsos judíos que peleaban en contra de la verdad y se posesionaban en engañar al pueblo del Señor o a la iglesia del Señor. Miren ahí en 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 1, dice: ¿que no soy apóstol? ¿Que no soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto al Señor? Dice ahí en 1 Corintios 9, 1. Dice, ¿qué? ¿No soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor?
Tal vez otros no me consideran apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me acusan es la siguiente. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa creyente como lo hacen los otros apóstoles, Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? Entonces, ¿cuál era el punto acá? El punto era la lucha que tenía el apóstol Pablo de confirmar su llamamiento, de que el pueblo creyera que realmente el apóstol Pablo estaba siendo un enviado del Señor. Bueno, recordemos que Pablo tenía ese lastre de que estaba persiguiendo un principio de la iglesia. Entonces él era un precursor, era un perseguidor de la iglesia. Entonces él atrapaba a los hermanos cristianos y los entregaba a las cárceles o algunas veces los mataba, como en el caso de Esteban. Entonces ese lastre el enemigo lo utilizaba para disuadir o para entretener a los hermanos que sí estaban empapados de querer escuchar la voz del Señor por medio del apóstol Pablo. Entonces, la historia se trata de que en Corinto se levantó muchos falsos profetas, pero esos falsos profetas no hacían que la iglesia de Corintio se santificara o que buscara al Señor, sino que les daban la libertad de hacer cosas que no eran gratas para el Señor. Entonces esa era la lucha de Pablo. No era tanto que Pablo defendiera un apostolado, o sea, como quien dice yo soy más que aquellos, como haciéndose grande, sino que el apóstol Pablo peleaba de que lo que él estaba compartiendo era santidad, era una santidad, una salvación, ¿ya? Pero obviamente a la hora de estar predicando eso, era un apartamiento hacia la santidad. No quiere decir de que a la hora que yo tengo esta gracia que el Señor nos da, esa libertad que el Señor nos da, no quiere decir de que yo venga y peque y a la vez estar con Dios, pecando y a la vez con Dios. Entonces el apóstol Pablo, por eso es que él dice, yo, apóstol del Señor, dice, ¿no? Entonces, ¿acaso un apóstol no enferma? ¿Acaso un apóstol no come? O sea que al apóstol Pablo le estaban echando el ojo, como quien dice, mira que y tantas cosas para que la gente confiara que los falsos profetas que estaban con ellos, o los falsos maestros, más bien dicho, los falsos maestros, les daban esas libertades a ellos de fijarse en esas cositas para que no creyeran que el apóstol Pablo realmente era un verdadero siervo del Señor. Entonces dice ahí también en Corintios 15:8, dice, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido. Aquí en el capítulo 15 el apóstol Pablo está hablando del encuentro que él tuvo con el Señor, ¿verdad? Ya cuando iba a Damasco. Cuando iba a Damasco, el Señor lo botó del caballo. Entonces dice ahí, entonces resultarían los testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, dice, y ustedes todavía están en sus pecados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es de que realmente el apóstol Pablo empieza a defenderse y empieza a hablar en relación a lo que el Señor lo llamó. Ya, ahí en el capítulo 15, en los versículos que leemos, del versículo 15 y capítulo 15, versículo 15, habla el apóstol Pablo de la resurrección. El pueblo, o sea, los falsos profetas empezaron a meter sus falsas influencias, los falsos maestros empezaron a meter sus falsas influencias
y desestabilizando la veracidad de que si Pablo era un apóstol o no. Porque en un apóstol, las características de un apóstol eran que el mismo Señor Jesucristo los había nombrado a ellos, que el apóstol había estado con ellos, que ellos habían visto y tocado al Señor Jesucristo. Entonces dudaban un poco de Pablo porque Pablo obviamente no conoció físicamente al Señor, pues, ¿verdad? Entonces por eso es que en 1 Corintios capítulo 15 habla él de la doctrina de la resurrección, porque esa es la base del verdadero cristiano, esa es la base. La base del verdadero cristiano es apartarse del mal para mantener esa esperanza de que un día, así como Cristo, dice la palabra, así como Cristo murió, así también resucitó y así también tendremos que ser nosotros. Entonces, los falsos maestros estaban desviando eso de la conciencia de los hermanos de Corintios, ¿ya? Los estaban desviando y en desviándolo en el sentido de persuadirlos a que no le creyeran al apóstol Pablo. Por eso es que ahí en capítulo 15, versículo 8 dice, y por último, dice, luego, vamos a ir del 7, luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, aquí está hablando el apóstol Pablo, que dice que se le apareció a todos los hermanos, dice, ¿verdad? Después de que él resucitó, se le apareció a todos los hermanos. Dice que luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos aún viven y ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, está aquí donde el apóstol Pablo comenta, por último se me apareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ese era el punto, de que el pueblo de Corintio, la iglesia de Corintio empezó a ser disuadida o ¿cómo se dice? No disuadida, sino que empezó a ser influenciada por los falsos maestros para que no le creyeran al apóstol Pablo, ¿va? Entonces él aclara, miren, y se le apareció a Cefas, a Pedro, se le apareció a 500 más, y luego se le apareció a Jacob, y por último se me apareció a mí, es cierto, o sea, hablándolo en nuestras propias palabras chapinas, ¿va? Miren, la verdad es que yo sí no lo vi, pero sí me habló a mí, pues, ¿va? Y la historia que él cuenta, que cayó del caballo, lo botó del caballo el Señor Jesucristo, le pregunta, ¿por qué me sigues? ¿Quién eres? Le dice, ¿ah? Soy yo al quien tú sigues, soy Jesucristo al que tú sigues, le dice. Y pum, se quedó ciego, ¿ah? Y luego la respuesta del apóstol Pablo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la esperanza de todo cristiano debe de ser la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo estaba confirmando que él es un siervo del Señor, un emisario del Señor, ¿va? Que él está hablando las cosas que son verdaderas, ¿ya? Las cosas que son reales, no está hablando de cosas que él se las inventó, ¿va? Por eso se llama la palabra, dicen ellos, ideologías, ideas que ellos tienen de Dios y las transmiten. Pero el apóstol Pablo se respalda en la palabra del Señor y eso es lo que hoy en día muchos no buscan, es la palabra del Señor. A la gente les gusta escuchar a los falsos maestros porque tienen una retórica perfecta, ponen ejemplos actuales del mundo, ¿va? Y empiezan a despistar al cristiano hacia otras cosas que no es lo verdadero. ¿Y cuál es lo verdadero? Es que yo me santifique por medio de Él, que Él me santifique, que yo me vuelva santo, apartarme del mal, para que un día
un día yo esté reinando con él. De eso se trata el cristianismo. Entonces el apóstol Pablo defiende en el primer versículo que estamos leyendo, defiende, dice, yo, apóstol del Señor. O sea, él confirma su apostolado. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban ya dando doctrinas que no eran las verdaderas, ¿no? Entonces, sigo compartiendo ahí. Entonces, dice, repito, Pablo establece su autoridad como un emisario del Señor Jesucristo por nombramiento de Dios, ¿ya? Porque para él fue una experiencia espectacular, pues, ¿ya? Vio a Dios, por decirlo así, lo vio, y por eso, ¡pum!, se quedó ciego. Por eso la expresión del apóstol, del profeta Isaías, he visto a Dios, soy hombre muerto, ¿eh? He visto a Dios, soy hombre muerto. Ya, porque la santidad del Señor es tan radiante. La gloria del Señor es tan radiante. Por eso es que cuando Moisés subía al templo, dice que su rostro brillaba, ¿verdad? Brillaba, cuando ya venía para abajo, brillaba su rostro. Y alguien que estaba mal delante del Señor, lo miraba y se moría, ¿verdad? Y era una matazón la que hacía Moisés, por decirlo así, cuando bajaba. Entonces, al punto que mejor decidieron ponerle un velo en la cara hasta que le bajara la radiación, por decirlo así, de Dios, pues, ¿verdad? Porque obviamente no era porque él quería matar, sino que la gente que lo miraba tenía pecado, ¿verdad? Y el pecado era que los hacía que se murieran, ¿verdad? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo se queda ciego y él confirma que él es un emisario del Señor. Entonces dice ahí en Hechos 9.3, Hechos 9.3 habla de algo de lo mismo de que habla en 15, en 1 Corintios 15, dice, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso, dice, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ya? Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando de poder, de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, interesante, porque nos muestra el Señor, ¿va? Por medio del apóstol Pablo, nos muestra que nosotros cuando nos encontramos con el Señor, no es que me interesa mucho esto, porque yo iba pasando en una calzada y me dio un eslogan de una congregación, me llamó mucho la atención. Por eso es que le pongo el ejemplo, porque el eslogan decía, necesitamos hermanos sin herramientas. El Señor aquí les proveerá sus herramientas. Y eso es lo que está haciendo, diciéndole al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Le está diciendo que él se le va a decir lo que él tiene que hacer. Entonces, ese es el punto, que hoy en día la mayoría no tiene esa forma de pensar al entrar a una congregación. ¿Ya? Entonces, los falsos maestros que le hablan a los corintios le empiezan a ministrar una falsa enseñanza. Una enseñanza donde el apóstol Pablo más adelante le dice, ustedes reinan mientras que nosotros todavía no hemos reinado, dice. Ustedes ya están más altos que nosotros mientras que nosotros todavía estamos aquí abajo. Entonces, ¿cuál era el asunto? La enseñanza que le estaban dando los falsos maestros a los corintios
era que no, como dice aquí, dice yo, Jesús 15, versículo, él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ve y trabaja y haces la obra ya, porque tú eres un instrumento útil, ¿no? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. No le dijo, ve y con esa tu fuerza, como le dijo a Josué. No, él le dijo, bueno, entra y allá adentro se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo más adelante también, yo creo que ahí lo dice, no, en Gálatas lo dice, yo soy fariseo de fariseos. Y que él estuvo a la par de Gamaliel, un gran maestro de fariseos, pues era celoso de la ley. O sea, tenía un gran potencial, por decirlo así, pues, ¿va? Pero sin embargo el Señor dijo, eso no te va a servir, ya empezó desde un principio. No te he llamado porque eres bien chispudo, que tienes un... No, le dijo, tú ahí adentro se te va a decir qué es lo que debes de hacer. Imagínense, es como que un ingeniero o un médico le digan, me siento, el Señor me tocó, ¿va? El Señor me tocó, va, sentate, ahorita van a venir a decirte qué es lo que te tienes que tú hacer, ¿va? Para aquel médico, ese profesional, se va a sentir incómodo, a cómo si ese apenas puede hablar, me va a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, no, ni loco. Sin embargo, Saulo se cayó y como pudo entró y aceptó la voluntad del Señor. Ese es el punto de lo que se ha perdido en el Evangelio hoy en día. Se ha perdido ese tipo de enseñanza, se ha desubicado el Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo entra con celo, porque él les estaba dando una enseñanza perfecta del Evangelio a los corintios, ¿va? Y los corintios empezaron a dudar de él, de que no era de Dios. ¿Por qué? Porque se sintieron más satisfechos con una enseñanza que era más para la carne, para sus ideologías, porque recuérdense que era Corinto era un puerto, pues, donde entraban muchas ideas, atracaban muchos barcos turísticos, mercantiles y de todo, eran bombardeados por muchas ideologías, ¿no? Entonces el apóstol Pablo entra a actuar en ellos, pero no entró, como lo dice él más adelante, lo dice, no entré con astucia de palabras ni con inteligencia, sino que entré en humildad, acoplándome a su debilidad. Entonces cuando ellos vieron que él entró así, o sea, rápido pensaron, este no va a ser de Dios, ¿va? Rápido. ¿Por qué? Porque entraron los entacuchados, ¿va? Llegaron los hombres que manifestaban una sabiduría, un entendimiento. Como dijo, que la cara de eso sí me interesa, ¿no? ¿Ya? Entonces se desviaron de la enseñanza verdadera. Por eso es que me llama la atención lo que les dice ahí el apóstol Pablo, declarando ahí la claridad, valga la expresión, de su ministerio, lo cual fue en especial necesario debido a que gran parte del mensaje de esta epístola es correctiva. O sea que el apóstol Pablo estaba corrigiendo lo que ellos estaban desviando, pues. Dice aquí más adelante, dice, así que hermanos, en el capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, oigan, es lo que él estaba diciendo. Cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con, ¿cómo dice? Con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino, ¿qué dice? Sino de Jesucristo y a este crucificados. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras, ¿qué dice? Persuasivas de sabiduría humana,
sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ¿quiénes? La fe de ustedes, le dicen los Corintios, no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, dice, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es de que hoy en día la mayoría de congregaciones están cayendo en lo mismo engaño que cayeron los corintios. En ese engaño donde miraron al apóstol Pablo débil, sin palabras persuasivas, sino que él enseñando el evangelio, enseñando el poder de Dios con hechos y no con palabras, ¿ya? Entonces ellos vieron que no era tan persuasivo. Recuérdense que estamos hablando de un puerto donde había mucha elocuencia en la época de esos filósofos que eran pensantes y se ponían ser o no ser. ¿Cuál es el delay? ¿Cómo es ser o no ser? Ese es el problema. Esa es la cuestión, dice, ser o no ser. Y así que filosofando. Entonces esas cositas les gustaban a ellos, les llamaban la atención, y como eran hombres pensantes, sin embargo, como entró el Señor Jesucristo en el corazón de ellos, fue que el apóstol Pablo no se propuso en su corazón no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y este crucificado, dice, mostrarles el poder del Señor, mostrarles la humildad, mostrarles la misericordia, mostrarles que realmente valoraran por qué el Señor Jesucristo dio su vida por todos aquellos que no conocía y no llegó a conocer físicamente, pues. Entonces de eso se trataba el mensaje, de eso se trata el mensaje realmente, que a las personas persuadirlas que el Señor Jesucristo dio su vida por ellos, ya, sin conocerlo, dio su vida y los rescató de donde estaban, que ahora solo lo que tienen que hacer es reconciliarse y dejar el pecado y amar al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es justamente lo que está pasando en Corinto. En Corinto, ¿qué fue lo que sucedió? Se afamaban de que ya tenían cierta sabiduría, cierta espiritualidad, y sin embargo el mismo apóstol les dice, entre ustedes se oye que hay cosas que son malas, inmoralidades, dice, al punto, dice, que un hijo está metido con su propia mamá, con su madrastra, que en la ley judía una madrastra se toma como una mamá de verdad. Ahora en nuestros tiempos, pues, la madrastra. No, en la ley judaica sí, la madrastra sí era la mamá, por decirlo así, ¿no? Entonces dice, ustedes ufanándose de tantas cosas cuando tienen inmoralidad dentro de sus congregaciones. Tal ni se mencione fornicación en sus corazones ni en sus formas de hablar, dice, ni se mencionen. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo escribe esta primera carta de Corintios. ¿Para qué? Porque es una carta correctiva, donde él como emisario del Señor va y quiere poner las cosas en el orden. No porque él sea imponga, sino que realmente son sus hijos, ¿verdad? Son sus hijos. Corintios son hijos para el apóstol Pablo, y así los mira él, ¿ya? En partes del Corintios les habla, dice, si ustedes yo les presenté a Cristo como aquel que presenta a la novia, al novio, dice, así yo los presenté a Cristo, dice, ¿no? Entonces era tal el punto del celo del Señor para Pablo, que estaba indignado de que cómo era que en un momento se echó a perder todo lo que el Señor había dado por medio de él, ¿no? En un momento se pasaron a otro lado, haciendo inmoralidades sexuales, haciendo un montón de cosas, y seguían
alabando al Señor. Dice, o sea, era una situación bien tremenda lo que actualmente está pasando hoy. Lo que actualmente está pasando hoy. ¿Ya? La iglesia de Corinto es una de las iglesias que pasó unas situaciones bien difíciles en el sentido de inmoralidades, de tantas cosas que pasaron en esa iglesia y sin embargo combatían, estaban en contra de la verdad del apóstol Pablo. Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo también confirma su llamamiento. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. ¿En qué dice? Entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice apartado, dice. ¿Apartado para qué? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ah? Entonces eso es muy importante, que hoy en día ya no se ve a alguien que realmente, sobre todo en toda esta parte de Latinoamérica, ya no se ve pastores que duren un montón de tiempo en sus congregaciones, que sigan compartiendo el mismo evangelio desde que empezaron. A no ser de que en Estados Unidos pues está el hermano John MacArthur, pues que es un hermano que no hace mucho estaba celebrando sus 60 años de estar como pastor de una congregación. Bueno. Entonces, y con el mismo con el mismo entusiasmo, con la misma sabiduría, con la misma carisma que el Señor le pone desde que empezó hasta el tiempo en que estaba. Entonces, ese es un emisario del Señor, ¿no? Ya, que se mantiene compartiendo la palabra, compartiendo y asegurando en todo momento que la palabra es el testimonio de Dios, es el pensamiento de Dios, al punto que dice que tiene el poder de ¿qué? De transformar nuestro corazón, de transformarlo, de santificarlo y hacernos hijos de Él, ya, siervos de Él. Pero es la palabra, cosa que hoy en día ya muchos ya no leemos. Nos da pereza leer la palabra. Y sabe el enemigo que el no leer la palabra es donde entra él como a ese ladrón a matar, a robar y a destruir, pues. ¿Ya? Entonces ese es el punto, que hoy en día ya no se tiene un siervo así en Latinoamérica, lo digo porque yo no he escuchado otro hombre que predique como este varón del Señor, hermano MacArthur, que gracias a sus enseñanzas y gracias a los libros estamos aquí en pie nosotros, porque creemos en el Señor, creemos que el Señor puede santificarnos, creemos que podemos entregar este cuerpo y saber que el día de mañana, cuando venga el Señor, nos levantará con brazo fuerte, como dice la palabra. Esta misma fe con que vosotros creéis, y con esta misma fe Él lo levantará. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. Entonces dice más adelante, siempre Él declarando la convicción que Él tiene de que Él es un emisario del Señor, dice y en el Efesios 4:11, y Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es muy interesante que nosotros, estos dos versículos, hay muchas congregaciones que los tienen, pero tan metidos, como quien dice, en su congregación hay apóstoles, en su congregación hay profetas, en su congregación hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Esos son los, vamos a ver, apóstol, un ministerio, profetas, 2 ministerios, evangelistas, 3 ministerios, pastores, 4 ministerios, maestros, 5 ministerios.
Entonces dice, esos 5 ministerios deben de existir en tu congregación. Si no hay un apóstol, entonces ya no se completan los cinco ministerios. Por eso es que ha venido esa ola hoy en día de que hay, por cualquiera ahora es apóstol, ¿va? Muchos hermanos dicen, yo ya no voy a ir a esa congregación porque estoy escuchando que la iglesia debe tener apóstoles. Y menosprecian al hermano pastor que está en una congregación y lo menosprecian y ya no van. ¿Ya? Sin embargo, el apóstol Pablo se refiere, cuando habla a unos constituyó apóstoles, está hablando no para esta fecha, sino que se está refiriendo a la época en el que él escribió esa carta. Pues, ¿no? Porque quienes constituyó a los apóstoles, ¿quién lo constituyó a los apóstoles? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es una época en que, como quien dice, hace unos cuantos años el Señor Jesucristo estaba compartiendo esa palabra. Pues no sé si me estoy dando a entender. O sea, no es una cuestión de así como ahorita que ya pasaron más de 2000 años, pues, en que el Señor Jesucristo se entregó y hoy está entre nosotros como poderoso gigante. Después de la resurrección, está con nosotros. Por eso es que aunque nosotros no lo podamos ver, no lo podamos palpar, sabemos que el Señor Jesucristo está entre nosotros como poderoso gigante. Y no es una ideología mía, sino que está escrito. Que el Señor dice la palabra, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros aquí estamos de acuerdo y sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Quizás aquí en este espacio está el Señor aquí con nosotros. ¿Ah? Y tal vez aquí físicamente, así espiritualmente, y aquí en nuestro corazón, y en cada uno de sus corazones está el Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos mueve con necesidad a buscar las cosas del Señor, a buscar la santidad, a buscar que anhelemos cada uno de nosotros la resurrección. Ese es el punto. Entonces, aquí están esos 5 ministerios que el Señor puso en su momento, pero ¿para qué? ¿Va? Muchos se ufanan, aquí están los 5 ministerios, tenemos los 5 ministerios, pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a, ¿qué dice ahí? Dice, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados, ¿por qué dice? Por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué dice? En amor. Entonces, aquí en Efesios el apóstol Pablo declara pues de que él es un apóstol, pero ¿para qué? ¿Para qué es un apóstol? No solo de nombre, qué bonito, ahí viene el apóstol, hola, ¿qué tal? No, sino es para que el apóstol, o en este caso el apóstol Pablo, llevara a toda esa congregación a Cristo para ser perfectos, para ser el hombre perfecto, para hacer la voluntad del Señor. Por eso es que en Primera de Timoteo también dice, 3:16 dice, toda palabra es buena y útil para qué, para instruir, para corregir, para enseñar, para preparar al hombre para toda buena obra. Ese es el verdadero trabajo de todos los que nosotros nos llamamos ser predicadores, evangelistas. Llevar a las personas a Cristo.
para que en ellos esté la perfección del Señor. Entonces dice, puesto que Dios le había delegado hablar y escribir en su nombre toda oposición. Dice, puesto que Dios le había delegado hablar y escribir en su nombre toda oposición al apóstol también era resistencia contra Dios, dice. O sea, quien se oponía al apóstol Pablo se resistía a Dios. ¿Ya? Y esa era la cuestión que el apóstol Pablo miraba. Entonces dice Sóstenes, ahí menciona en el primer versículo, menciona al hermano Sóstenes. Pudo haber sido el secretario de Pablo, un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana que se había convertido en un hermano en Cristo. En una ocasión fue golpeado por llevar a Pablo ante la corte civil de Corinto. Ese dato lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 12. Dice aquí en el capítulo 12, Hechos capítulo 18, versículo 12. Pablo, vamos a leer el 11. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron, este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo, si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos, y no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron contra Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Entonces, definitivamente lo que dice la palabra Galión era este hombre que era procónsul de ese momento, pero Sóstenes definitivamente al ver cómo el apóstol Pablo fue acusado y cómo fue deliberado, de plano que se convirtió, y por eso es que ahí está mencionado en la primera carta, ¿no? Entonces yo pues considero que en ese primer versículo que estamos leyendo, primeramente Dios, vamos a seguir leyendo los demás versículos y esperamos en Dios que sea de mucha edificación este estudio que vamos a tener, ¿verdad? Y que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que